Queridos amigos, bienvenidos a esta segunda entrega de este curso para hacernos un puente captador por corte de chorro de luz. Aquí teníamos nuestro circuito que vamos a enseñaros a construir. Pero tranquilos, como os hemos dicho, vamos paso a paso. En esta entrega os vamos a enseñar a construir la alimentación del circuito. Pero antes de continuar, vamos a enseñaros pues este modelo. Cada uno tiene que tener muy claro cómo va a ser su puente. Si va a diseñarlo de forma que la circuitería entre dentro o va a tener la circuitería fuera. En este nuestro puente de 2 carriles, como veis, tenemos un conector donde vamos a sacar los datos, el cable de alimentación y qué tenemos dentro y qué tenemos fuera. Como veis en el esquema, podéis ver que hay elementos que están dentro del circuito electrónico y algunos que son periféricos. ¿Cuáles son periféricos? Bueno, estos, los diodos señalizadores, los podéis dejar en la placa, pero es una tontería porque no sabéis cómo está funcionando el sistema. Esto es muy útil para saber si funciona bien o mal. Luego tenemos la placa en la cual podemos ver. Aquí tenemos el regulador de tensión que nos va a dar los 5 voltios. Aquí tenemos los diodos que hacen, en este caso no tenía puente rectificador y monté unos dioditos que hacen que este conector nos da igual cómo lo conectemos, siempre va a funcionar bien. Están puestos de otra forma y este circuito es diferente. Bueno, es el mismo circuito electrónico, pero en otra posición. Aquí tenemos los transistores BC547, y aquí tenemos puestas las resistencias de limitadoras de los diodos de alto brillo que están aquí, intercalados, veis, en el puente. Lo vemos debajo. Estos son los diodos de alto brillo. Y por otro lado, abajo tenemos los fototransistores que os decíamos en el anterior episodio que también iban a ir fuera de lo que es el circuito, porque necesariamente tienen que ir fuera. Y con el objeto de que os podáis planificar cómo queréis montarlo todo, si queréis incluir todo el sistema de gestión dentro del puente que os vais a hacer, os hemos preparado este esquema resumen para que veáis cómo va el conexionado. Tiraremos de él en más ocasiones, no os preocupéis. Por un lado tenemos nuestro Arduino, para los que vayáis a utilizar el sistema de gestión, como digo, la caja de relés, que esta habitualmente se suele situar fuera del puente. Esto es para que tengáis en cuenta el número de conexiones que hay que enviar, o hay que sacar o suministrar desde donde vayamos a tener nuestro circuito de señales. Y aquí hemos dibujado el circuito de señales, o mejor dicho, la salida del circuito de señales. Hoy os vamos a enseñar, en este episodio, como os hemos dicho, a construir esta parte, la que nos da los 5 voltios que va a alimentar al chorro de luz. Y esto es la parte final, que es desde donde vamos a sacar las señales, las cuales os las hemos identificado y lo podemos comprobar en esta parte del circuito. Como veis, pues aquí tenemos la I12, como hemos visto en la parte anterior, la S1B, la S2B, la I34, la S3B y la S4B. Que, como podéis ver aquí en la situación real de la placa, también las tenemos identificadas. Cuáles son las salidas que vamos a utilizar hacia el Arduino, las flechas hacia afuera. Aquí tenemos la I12, aquí abajo la I34, la S1B que irá a la señal de la pista 1, la S2B que irá a la señal de la pista 2, la S3B y aquí la S4B que irá a la señal de la pista 4. Pero eso para más adelante. Hoy, como hemos visto, ese triángulo pone más 5 voltios, es decir, esta posición de aquí estaría el triángulo. Os vamos a enseñar
a fabricar toda esta parte, que es la que nos va a garantizar tener los 5 voltios para alimentar toda la circuitería posterior. Vamos a verlo poco a poco. Como veis, acabamos de descargar del esquema toda la parte que no nos interesa y hemos dejado la que nos interesa. ¿Qué tenemos aquí? Aquí tenemos el rectificador 1. Lo hemos simbolizado con diodos, aunque ya sabéis que os recomendamos que montéis un puente rectificador. Este era el rectificador que deberíamos de montar en nuestra placa. También os decíamos que a falta de encontrar este rectificador, podríamos hacer un rectificador, como vemos aquí, con estos diodos. Aquí tenemos el conexionado en el que deberíamos de tener los diodos para que hicieran esta misma función. Vamos a ver el funcionamiento del puente rectificador. En esta zona del esquema hemos representado esquemáticamente la conexión de los diodos en la placa sobre los orificios C2, D2, E2 y F2. Esta es la conexión física que hay que hacer. Deberíais de conectarlos en esta postura. Y esta es, como os digo, la esquemática. E2 y D2 va a ser la entrada de tensión, donde vosotros alimentaréis desde vuestra fuente de alimentación todo el circuito. Y hemos puesto el símbolo de alterna, no porque se vaya a alimentar con corriente alterna, que también se podría hacer, ¿no? Porque esto lo va a rectificar y la va a convertir en continua. Sino porque nos da igual que aquí conectemos el positivo y aquí el negativo o viceversa. Esto lo hacemos para proteger el circuito, para que nunca se os queme, si os equivocáis al conectar. Por lo tanto, vamos a suponer que tenemos aquí negativo, en E2 negativo y en D2 positivo. ¿Qué es lo que podemos ver? Bueno, pues al tener en E2 negativo, negativo por aquí no va a conducir. Sin embargo, negativo con negativo quiere decir que en este sentido el diodo permitirá la transmisión, la conducción, con lo cual a este lado vamos a tener negativo. Por otro lado, en D2 estábamos poniendo positivo. Entonces, positivo hacia aquí no puede ir porque no puede pasar el cátodo. Sin embargo, si polarizamos el ánodo positivamente, esta tensión positiva atravesará el diodo y se nos pondrá aquí, con lo cual aquí tendremos positivo. Es decir, positivo aquí y negativo en este borne. En F2 el negativo y en C2 el positivo. Ahora vamos a cambiar las tornas. Vamos a suponer que nos equivocamos y le ponemos aquí positivo y aquí en D2 el negativo. Vamos a ver lo que sucedería. Negativo por el ánodo no puede pasar. Sin embargo, por el cátodo sí, con lo cual pasaría por aquí y volveríamos a tener negativo en este punto. Como aquí ahora tenemos positivo, positivo en este sentido no puede pasar, con lo cual este nos interrumpe el paso. Sin embargo, hacia allí la tensión pasaría y volvemos a tener positivo, con lo cual conectemos como conectemos, no importa, siempre vamos a tener positivo en C2 y negativo en F2. Este es el objeto de este circuito de aquí para que no se nos estropee la electrónica que va a continuación. Después de esto, ¿qué vamos a hacer? Bueno, pues vamos a situar el regulador de tensión porque necesitamos alimentar el circuito con 5 voltios. Para eso tenemos a nuestro amigo RT2, el 7805. Aquí, en la pista que vamos a construir, hemos situado nuestro rectificador RT1, aunque lo estamos representando en cápsula rectangular, acordaos que es circular, ¿no? Y incluiríamos las conexiones de la siguiente manera. El que viene puesto como más, que es la salida de más lo que sea, lo vamos a poner en C2. Enfrente del más está el menos, que vamos a poner en F2.
Y las otras dos patillas indistintamente nos da lo mismo en D2 y en E2, y lo soldaremos ahí. La entrada de alimentación será D1 y el positivo o el negativo nos da igual, y el otro cable, si ponemos en D1 el positivo, en E1 pondremos el negativo. Como ya sabemos cómo funciona el rectificador, vamos a tener una salida de más 12 voltios en C1 siempre, y una en C1, en C2 y en C3. Cuidado aquí, que esto es C3. Y negativo vamos a tener en F1, en F2, en F3, y le vamos a situar este puente que tenemos aquí con un cable hasta el punto B2, para que, como veis, aquí tenemos 0 voltios, porque nos interesa darle 0 voltios a la patilla central de RT2 del 7805, que es esta. De esta manera, toda la línea B, hasta donde tenemos el primer corte, aquí en B16, vamos a tener tensión negativa, que nos interesa.